Día. Hoy hablaremos sobre los gobiernos postrevolucionarios, que fue representado por Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Los gobiernos postrevolucionarios en México fueron aquellos que se crearon tras acabar la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Comencemos. Venustiano Carranza, 1917-1920. Candidato triunfador por el Partido Liberal Constitucionalista. Entre sus principales acciones está el inicio del reparto agrario. Realizó la reglamentación para la expropiación petrolera, decretó el salario mínimo e instituyó el municipio libre. Al terminar su periodo en 1920, Carranza decide dejar la Ciudad de México, pero en su trayecto fue asesinado el 21 de mayo de 1920. De Adolfo de la Huerta, 1920, nombrado presidente interino el 12 de junio al 30 de noviembre de 1920. De la Huerta buscó la reconciliación con los zapatistas, quienes se adhirieron al plan de Agua Prieta. Logra pacificar el país, exiliando y relevando a los jefes militares del mando. Logra que Villa disuelva sus unidades y firmara su renuncia. Siendo su gubernatura muy breve, Huerta convoca las elecciones en 1920 y triunfa el general Álvaro Obregón. Gobierno de Álvaro Obregón, 1920-1924, se convirtió en el hombre fuerte del país, pues acabó con la violencia revolucionaria que duró 10 años, crea la Secretaría de Educación Pública. Con respecto a esto, se le encargó a José Vasconcelos, quien llegó para disminuir el rezago educativo que había en todo el país. Obregón construye el edificio de la Secretaría de Educación Pública, creó la Escuela Nacional de Maestros y el Instituto Técnico Industrial. Realizó el reparto de tierras a los pueblos. Restablecida la paz, se abren elecciones en 1923, triunfando el general Plutarco Elías Calles. Obregón muere asesinado el 17 de julio de 1928 en la Ciudad de México. Gobierno de Plutarco Elías Calles, 1924-1928. Uno de los problemas más fuertes que enfrentó el gobierno de Calles fue el movimiento cristero. Se promulga la ley Calles, en donde se limitaba el número de sacerdotes. Entre sus principales aportaciones, promovió la legislación agraria, combatió el caciquismo. Cabe señalar que iniciaba en México la etapa institucional y se acababan los caudillos. Calles muere el 19 de octubre de 1945. Para esto, inicia el maximato, en los que participan Emilio 1928-1930, presidente provisional de México. Su administración fue muy breve pero sustanciosa. Una de sus primeras acciones fue conciliar al gobierno con la Iglesia Católica, lo que permitió poner fin a la rebelión cristera que había desangrado algunas zonas del país. Gil fallece a causa de un paro cardíaco el 10 de diciembre de 1976. En el primer semestre de 1929 ocurre la agitación por la designación del candidato presidencial, donde sale victorioso Pascual Ortiz Rubio. 1930-1932, presidente del Partido Nacional Revolucionario, crea la Comisión de Turismo en 1930. En el aspecto social, el 18 de agosto de 1931 se promulgó la Ley Federal del Trabajo, ratificó la libertad de cultos, delimitó los territorios peninsulares y amplió la red telefónica. Pascual presenta su renuncia en 1932 a causa de cuotas importantes de poder por parte de Calles que ya no pudo sostener. Rodríguez Luján, 1932-1934. Elegido por el Congreso de la Unión para sustituir del cargo a Pascual Ortiz Rubio. Algunas de sus acciones fue la proclamación de la reforma antirreeleccionista a la Constitución el 29 de abril de 1933. Reformó la Ley del Patrimonio Ejidal y la Ley Orgánica de la UNAM. En el tema laboral, se estableció un salario mínimo en cada una de las entidades del país. En 1934 conformó la Compañía Petróleos de México. Rodríguez fallece el 13 de febrero de 1967. Lázaro Cárdenas, 1934-1940. Candidato por el Partido Nacional Revolucionario.
Asume la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1934. Entre sus principales acciones se encuentra la creación de instituciones educativas y culturales, los cuales fueron pilares para el progreso académico del país. Se toma el control de las redes ferroviarias, así como el diseño y construcción de una red más extensa. Fueron construidas nuevas carreteras en el país. Se dio la legalización del petróleo. Esta medida permitió brindar mayores ofertas de empleo y mejor salario a trabajadores. Se reinicia la reforma agraria, la cual ordenaba la repartición de tierras entre los campesinos. Expropiación petrolera. Cárdenas expidió el 18 de marzo de 1938 el decreto de expropiación de las empresas petroleras. De esa manera, el Estado mexicano se hizo cargo de todos los recursos materiales de las empresas extranjeras. Asimismo, se hizo cargo de la extracción y comercialización del petróleo del país. Este movimiento no solo le devolvió al país un recurso que le pertenecía, sino que también ayudó a consolidar la reforma agraria y nacionalizó la red de ferrocarriles nacionales de México. La historia del petróleo en México fue una historia de una disputa entre los intereses nacionales y los de las potencias extranjeras.